Muy bien, le agradecemos a Beatriz y ahora nos metemos en otro tema, el de las enfermedades raras, su diagnóstico, su abordaje, el costo que implica para las familias y un informe que realizó el Instituto Pasteur. Por eso estamos recibiendo con mucho gusto a Hugo Naya, que es responsable de la unidad de bioinformática del Instituto Pasteur. Bienvenido a Arriba Gente. Muchas gracias, muchas gracias. Primero, consultarle qué parámetros se toman para considerar a una enfermedad como rara. Sí, no existe una definición única en el mundo. Europa tiene su propia definición, Estados Unidos tiene otra definición un poco diferente, pero estamos hablando de números normalmente entre un caso cada 1.500 personas o un caso cada 2.000 personas. Menos que eso ya es considerado raro. ¿Por qué decidieron ustedes investigar sobre esto en Uruguay? ¿Qué datos faltaban? No, mira, nosotros empezamos con esto hace 10 años, más de 10 años. Y surgió junto con la idea de hacer un proyecto de genoma humano Uruguay. ¿Y por qué resultaban interesantes para nosotros las enfermedades raras? Bueno, porque en realidad la tecnología genómica que estaba apareciendo en ese momento, digamos, y que venía bajando los costos de una forma muy interesante, se ajusta perfectamente a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en realidad el 80% de las enfermedades raras tiene causa de origen genético, en general, digamos, de origen mendeliano, o sea que uno puede identificar con los patrones clásicos de la genética, digamos, si uno conoce la secuencia del genoma, puede identificar qué variantes son las causantes de la patología. Bien. Y esto se asocia, digamos, a, digamos, un poco lo que está por detrás de las enfermedades raras, que es, al ser muy raras, no hay experiencia, digamos, en el diagnóstico de las mismas, ¿tá? Que podemos continuar con eso un poco. El paciente pasa por una cosa que se llama la odisea diagnóstica, ¿sí? Que lleva muchísimos años recorriendo el sistema médico sin un diagnóstico. La alternativa a esto, digamos, con la tecnología genómica, es que nosotros somos capaces de diagnosticar entre el 40 y el 50% de los casos en menos de 3 meses, digamos, y hoy por hoy con un costo extremadamente razonable. Cuando nosotros arrancamos con esto... El promedio en general de un paciente que tiene una enfermedad rara y va al médico por primera vez. Ahí va. Si no entras, digamos, en un estudio, digo, particularmente el genómico, digamos, el tiempo medio que nosotros encontramos en Uruguay, el estudio digamos, que tú te referís, sí. quiero reconocer, está hecho en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales, digamos, con gente de Facultad de Medicina y Hospital de Clínicas, y lo que encontramos es que en Uruguay es aproximadamente 2,5 años es el tiempo que lleva para aquellos que lograron un diagnóstico al final de la historia. Porque hay un porcentaje importante que después de 5 años no se sabe, digamos, qué es lo que tiene. Entonces, para los que sí tienen un diagnóstico, el tiempo promedio es de 2,5 años. Y habrá una lista de enfermedades raras. ¿Cuántas son? Es un tema, digamos, en discusión, digamos, pero, digamos, es entre 7.500 y 10.000 enfermedades raras distintas, que si bien como esos números que hablábamos hoy al principio, parece que fueran muy poquitos los casos, digamos, como son tantas las enfermedades raras, se transforman verdaderamente en un problema de salud pública, porque se estima que alrededor de un 5 o 6% de la población mundial sufre alguna enfermedad rara, ¿sí? ¿Y se evaluaron los costos para el sistema de salud uruguayo? Bueno, eso, digamos, fue... te decía, nosotros empezamos hace 10 años con esto. Hace unos años nos dimos cuenta de que era muy difícil convencer a los decisores, digamos, acerca de adoptar este tipo de tecnología de una forma sistemática, o sea, protocolizar la entrada de estudios genómicos, porque faltaban los datos económicos de cuál era el impacto. En este estudio, digamos que lo que se publicó es la primera parte de lo que estamos haciendo. El objetivo es, de alguna manera, llegar a un número de cuánto cuesta en promedio, digamos, a la sociedad y a las familias, digamos, al sistema médico, a las familias, etcétera, cuánto cuesta una enfermedad rara que tarda tanto tiempo en diagnosticarse. Los costos, digamos, son de diferentes tipos. Por un lado, el pasar 2,5 años en el sistema médico haciendo estudios de todos los tipos, porque no encuentran la razón de lo que tenés, pasando por médico y por médico, son costos directos. A eso hay que sumar, digamos, una cantidad de costos indirectos, porque, por ejemplo, estas enfermedades suelen ser inhabilitantes en la niñez, que es donde surgen la mayoría, y eso hace que uno de los dos padres tenga que dejar de trabajar, ¿tá? Entonces hay un costo ya inmediato asociado a que se pierde, digamos, una de las fuentes de trabajo.
A eso se suma... Llegaron. Tienen más. No, estamos trabajando, no llegamos a un número todavía, por eso dijimos, esta es la primera parte del estudio, estamos trabajando en eso. Es bastante difícil porque en realidad cada caso, digamos, como son raras las enfermedades, cada caso tiene una trayectoria completamente diferente, ¿no? O sea, algunos, bueno, arrancan por el pediatra, que lo deriva a un neurólogo que le determinados análisis, otros arrancan, por ejemplo, en casos nefrológicos o en casos de mitocondrias, que tienen una cantidad de cosas distintas, pero en realidad ya, digamos, acá uno puede percibir de que estamos hablando. Cuando nosotros arrancamos, te decía, el costo de un exoma, digamos que es la tecnología que utilizamos de entrada, era de $4.000 por exoma. Hoy por hoy estamos en costos directos, solamente secuenciar, ¿no? Sin los costos de análisis, de $200. ¿Tá? A eso le puede poner uno, digamos, todos los costos de análisis, de datos, etcétera, que están asociados. Estamos en el orden de 400, 500. Al sistema integrado de salud. Claro, o sea, nosotros, digamos, estamos trabajando para demostrar eso y para, ya hemos generado, digamos, con gente de Facultad de Medicina, hemos generado una propuesta de protocolo de cómo, digamos, esto puede entrar al sistema. ¿En qué momento es el óptimo de que estos casos entren en un estudio genómico? Porque también puede ser de que de repente un médico no logre diagnosticarlo, el pediatra, pero sí el neurólogo a la primera visita ya lo logra diagnosticar. Claro. Entonces, bueno, ese pipeline, digamos, ese caminito, es lo que estamos intentando de alguna manera impulsar, de que facilite a los pacientes la entrada, ¿no? Y me hacías referencia a una lista de entre 7.000 y 10.000 enfermedades raras. ¿Qué rol juega la formación académica de los médicos en todo esto? Y bueno, la formación médica es esencial, digamos, y claramente es un problema a nivel mundial. Digamos, en el estudio detectamos, digamos, un problema muy importante en Uruguay, pero es un problema mundial. Por el número de enfermedades raras y variantes, obviamente que es imposible que los médicos conozcan todas las patologías diferentes y todas las manifestaciones, ¿no? Digo, pues son extremadamente raras. Lo que sí, digamos, hemos estado trabajando bastante es que los médicos puedan acceder de alguna manera a estas tecnologías genómicas, digamos, que sean capaces de entender en qué casos pueden aportar información importante para dilucidar el caso, en entender un poco los informes que salen de estos estudios genómicos y cómo de alguna manera manejar ese tipo de información. Igual nosotros, digamos, en todos los trabajos que estamos haciendo, siempre arrancamos con, o sea, es una colaboración permanente que tenemos con Facultad de Medicina, ¿no? Hemos ido formando genetistas. Uruguay tenía una gran carencia de genetistas y en particular genetistas formados en tecnologías genómicas. Hemos hecho mucho esfuerzo en conjunto con el doctor Víctor Raggio de Facultad de Medicina, de la Cátedra de Genética. Y bueno, hemos ido formando médicos, o sea que hoy por hoy creo que Uruguay tiene una capacidad, ¿tá? Los médicos genetistas, nosotros en general lo que hacemos es, el médico genetista hace una entrevista con el paciente y su familia, ¿tá? De alguna manera entiende si esto corresponde o no corresponde y después analiza los resultados junto con nosotros, que nosotros hacemos el análisis más, digamos, bioinformático de los datos, llegamos a seleccionar unas variantes, digamos que llamamos, priorizamos unas variantes que podrían ser candidatas a explicar la enfermedad. El médico genetista en conjunto con nosotros define cuál de esas puede ser la responsable y después hay una evolución tanto hacia el médico tratante como hacia los pacientes. Muy bien, ¿y cuántos diagnósticos de enfermedades raras se dan en Uruguay por año, por ejemplo? Es muy difícil decir ese número, digamos, Uruguay no escapa a los números generales, esos que hablábamos de prevalencia, de en torno al 5 o 6% de la población. Nosotros ya llevamos diagnosticados en el conjunto de los trabajos que hemos hecho, más de, podríamos decir, más de 500, 600 pacientes diferentes en diferentes patologías y en diferentes proyectos. ¿Y se exige al sistema de salud la notificación de estas enfermedades raras de los pacientes? Sí, existe un registro y es obligatorio, pero una de las cosas que nosotros encontramos en este estudio es que una proporción importante de los médicos que respondieron la encuesta no sabían de la existencia siquiera. Entonces, bueno, eso habla de que claramente tenemos un subregistro a nivel nacional de las enfermedades y por lo tanto a veces es muy difícil visualizar cuál es el impacto que tiene esto en todo el sistema de salud, ¿no? Porque, sí, claro, bueno, un costo económico, digamos, para el sistema de salud y para la familia, para las familias del paciente. Totalmente, o sea, el costo social es muy alto. Hay datos que indican que el 40%
96% de estas familias termina endeudándose. Totalmente, es así, digamos, lo conversábamos antes fuera de cámaras, el impacto, digamos, que tiene a nivel familiar es enorme, eso, digamos, del endeudamiento y en muchos casos, digamos, bueno, terminar en separación de una pareja porque las situaciones empiezan a, o sea, bueno, si uno normalmente ya vivía de repente medio al borde de la situación, digamos, este endeudamiento extra para intentar solamente diagnosticar, ya no es para curar, digamos, es para diagnosticar, hace que la familia entre toda, digamos, en un ciclo negativo, digamos, que obviamente tiene un impacto social enorme. Bueno, gran trabajo el que están haciendo en materia de conocer más acerca de estas enfermedades y cómo diagnosticarlas. Recordemos además que este 28 de febrero es el Día Mundial de Concientización sobre las Enfermedades Raras. Muchas gracias, Hugo Naya, por haber venido a Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes.